Mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo soy ingeniero industrial de profesión de base, especialista en sistemas integrados de gestión QHSE y especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Y para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. Espero que mis aportes sean de gran utilidad para ustedes o al menos les deje alguna inquietud de cuestionarse si lo que estamos haciendo el día de hoy es suficiente o lo estamos haciendo de manera correcta. Bien. Entonces vamos a iniciar entonces con la pregunta que iniciamos en la presentación inicial, ¿no? ¿Refleja tu sistema de gestión lo que está pasando o solo lo hiciste una vez? ¿Tienes tu registro de hace 3 años y nunca lo has tocado y con eso crees que cumpliste? Es una pregunta importante, ¿vale? Pregúntense, cuestiónense con total honestidad si el análisis del contexto que tienen hoy, si lo han hecho, por supuesto, refleja lo que está ocurriendo en su organización o es el mismo documento que elaboraron cuando implementaron la norma y nunca más lo tocaron, ¿vale? Dependiendo de esa respuesta, pues estoy seguro que van a estar mucho más atentos a lo que vamos a hablar el día de hoy y vamos a entender un poco mejor su relevancia, ¿vale? Esto porque es importante porque las organizaciones cambian constantemente, ¿no? Cambio de leyes, cambio de clientes, nuevos mercados, nuevas competencias, nuevos modelos de negocio, nuevas estrategias, ¿vale? Y muchas veces el contexto de la organización cuando lo hicimos nunca ha cambiado, ¿vale? La norma no les está pidiendo un registro para mostrar, ¿vale? La norma les está pidiendo que a partir del conocimiento y análisis del contexto de la organización se haya definido una estrategia del sistema de gestión. Por ejemplo, una empresa que hace 5 años, por ejemplo, trabajaba con solo clientes nacionales y hoy hace exportaciones, ¿vale? No pudo haber tenido el mismo análisis del contexto, los clientes cambiaron, ¿verdad? Ahora la moneda con la que exporta es diferente o sus ingresos dependen de esas exportaciones. Y pregúntense ustedes en ese ejemplo que les planteo, si por ejemplo el cambio del dólar o el que aumente o baje el dólar podría llegar a impactar su sistema de gestión. Hombres, pues muy seguramente sí, porque necesito unos recursos para ejecutar algunas actividades para precisamente garantizar la calidad del producto, la seguridad y salud de mis trabajadores, dependiendo del sistema. Y si no hay dinero o si esos ingresos externos en moneda extranjera cambian, pues quién sabe si me puedan seguir otorgando el mismo presupuesto, ¿verdad? Si el sistema de gestión no refleja esos cambios, deja de ser estratégico y se vuelve en un conjunto de actividades eh, individuales o sueltas que no aportan o no definen los objetivos estratégicos de la organización. Bien, con esta pregunta entonces vamos a mirar cuando el contexto no se actualiza, el sistema pierde pues coherencia, ¿no? Los objetivos dejan de responder la realidad operativa. Y aquí quisiera hacer un paréntesis de pronto para las personas que apenas estén comenzando en el tema de los sistemas de gestión. ¿Qué es lo que se quiere lograr con el análisis del contexto? A grandes rasgos, que ahorita vamos a profundizar un poco más, es conocer qué factores externos, y qué factores internos de la organización pudiesen llegar a afectar mi sistema de gestión, ¿vale? Entonces, por eso es relevante no solamente hacerlo una vez, porque factores externos y factores internos que afecten el sistema de gestión pueden estar presentes en cualquier momento. Por eso es necesario actualizarlo, ¿vale? Y si yo identifico factores externos e internos que pueden afectar mi sistema de gestión, pues, ¿qué es lo que estoy identificando? Riesgos, por supuesto, estoy identificando algún riesgo que de materializarse puede llevar inclusive a la organización a tener algún tipo de dificultad, por ejemplo, ¿vale? Porque aquí vamos a analizar riesgos del sistema de gestión, cómo factores externos pueden impactar, por ejemplo, la calidad del producto o servicio, puedan afectar garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, puedan afectar la seguridad de la información. Entonces estamos hablando de riesgos que puedan afectar los diferentes sistemas de gestión. Pero también podemos identificar en un análisis del contexto oportunidades, ¿no? Oiga, yo aquí tengo una oportunidad para potencializar y lograr de una manera más eficaz los objetivos de mi organización, porque tengo esta oportunidad y necesito aprovecharla, ¿vale? Entonces también es importante conocer que derivado de este análisis de contexto o la salida de este proceso es precisamente identificar a qué riesgos derivados del contexto de la organización se enfrenta mi organización, pero también qué oportunidades puedo aprovechar. Y vamos a ver más adelante esas metodologías, ¿vale? Imaginemos en este caso una empresa
por ejemplo, que sigue enfocando sus objetivos en reducción de desperdicios, porque así lo identificó al momento de planificar su sistema de gestión, cuando el verdadero problema actual es, por ejemplo, el incumplimiento de tiempos de entrega por fallas en la cadena de suministro. Entonces, estoy hablando de objetivos iniciales y riesgos que se derivan del cambio de la organización. ¿Vale? Entonces, en este sentido, están destinando recursos importantes a reducir desperdicios cuando ya no es una problemática de la organización porque ya lo tengo, ya lo llevo controlando hace muchísimo tiempo y estoy dejando de vista que estoy teniendo fallas en la entrega de cadena de suministros, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues es una incoherencia estratégica, ¿no? No estoy destinando mis acciones a lograr los objetivos que la organización deberían enfocarse. También pierde credibilidad, ¿no? Un auditor que detecte, por ejemplo, que se ha experimentado, pues detectará inmediatamente cuando el análisis no refleja la situación real del entorno, ¿vale? Entonces es muy importante mantenerlo vivo, ¿vale? Cuando no se aporta valor estratégico desde el punto de vista del análisis del contexto, pues esto se convierte en actividades que no sabemos ni para qué las hacemos, ¿vale? Este contexto es el puente, es el mecanismo por el cual se define la estrategia y se alinea con mi sistema de gestión. ¿Para dónde voy? A partir de ese análisis del contexto, ¿vale? Recuerden dejarnos por aquí sus preguntas, sus comentarios. Por aquí nos dice Gerardo, para realizar el análisis de contexto, primero aplico la metodología PESTEL, posteriormente las 5 fuerzas de deporte y finalmente el análisis FODA. Aquí nos está compartiendo Gerardo su experiencia. Este proceso me permite filtrar la información hasta identificar los elementos más relevantes y así enfocar los recursos y esfuerzos en lo verdaderamente prioritario. Muchísimas gracias, Gerardo. Entonces aquí Gerardo nos está planteando un camino. Primero hago PESTEL, ahorita vamos a explicar qué es la metodología de PESTEL. Las 5 fuerzas de Porter, también lo vamos a explicar. Y finalmente el FODA, ¿vale? Y ahí él hace un filtro, ¿vale? O va sesgando la información, un análisis que le permite tener todo el contexto y pues ahí identifica los elementos más importantes para atacarlos. Bien, Gerardo, muchísimas gracias por tu participación. Ahí a la pregunta de Elizabeth, ¿no? Ya tienes ahí 3 o 2 más elementos para hacerlo. Pestel, 5 fuerzas de deporte y ahorita yo, que también las tenía preparadas, vamos a explicar de qué se trata, ¿vale? Vamos a ver de qué se tratan esas metodologías. Bien, perfecto. Recuerden que les pedí excusas si estaba muy sesgado a 9001, pero pues cambien la palabra gestión de calidad por gestión de seguridad y salud, por gestión ambiental, por gestión de seguridad de la información, cualquier sistema de gestión. La estructura de alto nivel de las normas ISO pues me permite esa integración y en el numeral 4 todas las normas buscarán lo mismo independiente de la disciplina, ¿vale? En ese sentido, este numeral nos exige determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica. ¿Vale? Aquí la palabra clave que tenemos que resaltar dentro de la norma es pertinentes, ¿vale? Porque no se trata de listar todo lo que ocurre en el entorno global, pues vamos a, como nos decía Gerardo, a enfocarnos en lo más importante. Se trata de identificar aquello que realmente afecte la capacidad del sistema para lograr resultados. Ustedes al momento de hacer análisis de contexto, pues podrán tener una visión muy global, por supuesto, de qué podría afectar mi sistema de gestión, pero no necesariamente todos esos elementos son relevantes y de eso depende el análisis que ustedes hagan. ¿Cómo garantizamos un análisis más efectivo? No lo hagan solos, ustedes tener el conocimiento absoluto no lo van a tener. Reúnanse con los líderes del proceso, hablen de las realidades de la organización, qué es lo que está pasando. Todos esos elementos son necesarios para hacer un análisis mucho más efectivo, ¿vale? Además, la cláusula 4.2 pues también nos exige identificar partes interesadas relevantes y sus necesidades, porque en la norma lo que quiere es que esté alineado con la estrategia empresarial. Venga, si yo voy a analizar mi contexto de la organización, externo e interno, pues yo también tengo que identificar cuáles son las necesidades de mis partes interesadas, clientes, proveedores, personas, etcétera. Y con esas necesidades considerarlas también porque de ahí también eso hace parte del contexto de mi organización y de ahí también de identificar esas necesidades, pues también pueden hacer riesgos y oportunidades, ¿vale? Bien, perfecto. ¿Qué exige realmente la norma más allá del DAF o del DOFA? Em,
a lo mejor un error que tenemos al momento de realizar o seleccionar este tipo de metodologías es que a lo mejor el DAFO es muy subjetivo, ¿no? Es muy a lo que conocemos de la organización y a lo mejor se nos quedan, como es tan lluvia de ideas, ¿verdad? A lo mejor se nos quedan elementos sin considerar, ¿vale? Es muy importante aclarar que la norma no exige una herramienta específica, ninguna norma nos dice el cómo, ¿verdad? Pero sí exige comprensión profunda y actualizada. Este análisis debe ser muy útil para que les ayude a ustedes a tomar decisiones, ¿vale? Es muy importante ustedes conocer el resultado, analizar cuál fue el resultado de haber considerado, pues, por ejemplo, factores políticos, es un factor externo que me puede afectar mi sistema de gestión, cómo se mueve mi país actualmente con el gobierno actual, por ejemplo, factores económicos, factores inclusive ambientales, el impacto ambiental, el impacto del cambio climático, perdón. También es necesario considerarlo, que lo hablamos en la sesión anterior, que es uno de los cambios que vienen en las normas ISO nuevas, que hay que considerar también ese tipo de elementos como posibles factores de identificación de riesgos desde el punto de vista del análisis del contexto. Si el resultado no deriva en riesgos, ¿vale? Si lo que ustedes hagan, sea el DAFO, sea el complemento de metodologías que nos mencionaba Gerardo, o lo que ustedes hagan en una reunión, si eso no deriva en decisión, en identificación de riesgos, decisiones a tomar, planificación de objetivos, entonces no estamos logrando el propósito, ¿vale? Ahí está la respuesta del para qué, ¿vale? Es un insumo que a ustedes les debe dar el análisis suficiente para tomar decisiones. Venga, yo tengo aquí este aspecto económico, entonces, ¿qué riesgos primero voy a identificar que se puedan derivar de ese contexto económico, y qué controles voy a implementar, pues, para evitar que ese riesgo se materialice, o si se materializa, cómo la organización va a estar preparada, ¿vale? Em, en ese sentido es muy importante tener claro el para qué, ¿no? El para qué estoy haciendo ese análisis del contexto más que el cómo, ¿vale? Insisto, la norma no dice cómo hacerlo. Existen muchas metodologías y simplemente la metodología es una guía, ¿vale? Para considerar qué es lo que debo analizar. Pero ustedes se podrían inventar una metodología propia, por la norma no me dice cómo, ¿vale? Inclusive en muchas organizaciones hacemos una lluvia de ideas, todos los líderes del proceso, evaluamos unos criterios de identificación de aspectos externos e internos que podrían afectar, y a partir de esa lluvia de ideas, pues hacemos un análisis del contexto, ¿vale? Bien, perfecto. Cláusula 4.1, borren la palabra 9001, por favor, de cualquier norma ISO, comprensión de la organización y su contexto. ¿Qué debemos entender aquí? Es muy importante que entender que el contexto de la organización tiene dos grandes dimensiones, ¿vale? Entonces es importante, independiente de la metodología que ustedes escojan, considerar esos dos elementos. Habrán elementos externos que puedan llegar a afectar mi sistema de gestión, y aquí mencionamos algunos, ¿no? Que es la metodología de Pestel, que nos permite evaluar esos aspectos internos. ¿Cuáles son? Factores políticos, por ejemplo, factores económicos, sociales, tecnológicos o en los que se mueve mi organización, ambientales y legales, por eso la palabra Pestel, ¿vale? Que impactan la organización y sus partes interesadas. Entonces, consideren esos elementos. Oiga, ¿qué factores políticos? No, es que es un ejemplo cualquiera, estamos en época de elecciones y el gobierno saliente es de una tendencia y el gobierno entrante que puede entrar es de otra tendencia, y mi organización se mueve dependiendo de esos factores políticos, pues ahí tenemos una serie de riesgos, ¿no? Entonces es importante, independiente de la metodología, no necesariamente tiene que ser esta que estoy mostrando en pantalla, considerar qué elementos externos puedan llegar a afectar su sistema de gestión. Bien. La otra dimensión a considerar son el contexto interno que pueda llegar a afectar mi sistema de gestión. La cultura organizacional es supremamente importante. Considerar si, por ejemplo, la empresa está preparada para cambios drásticos, tecnológicos, por ejemplo, o si la cultura de la organización lo impide y la empresa se vaya rezagando, por ejemplo. Los valores, desempeño, conocimientos, tecnología, recursos, capacidades de la propia organización deben ser considerados como elementos internos que, dependiendo del análisis, pues pueden llegar a afectar mi sistema de gestión
o lo puedo potencializar, ¿vale? Bien, en el contexto interno, por ejemplo, ¿qué ejemplos podríamos tener para dejar un ejemplo del contexto interno y un contexto interno? Por ejemplo, la alta rotación del personal puede afectar la estabilidad operativa. Oiga, es que mi proceso es logístico y dependo mucho de las personas de la organización y mi proceso formativo o el proceso de aprendizaje tiene una curva lenta, ¿vale? Y yo necesito, y mi personal se va eh, es capacitado o es eficiente en una curva de aprendizaje de un mes, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen alta rotación del personal en ese proceso crítico de la organización, pues puede ser una identificación de riesgos que pueda llegar a que, derivado de eso, pues no se logren los objetivos que tiene propuesto la organización. Es en ese sentido con esos dos ejemplos fáciles, que ustedes empiecen a cuestionarse cuáles son los factores externos y cuáles son los factores internos dentro de lo que se mueve en su organización que pudieran llegar a afectar su sistema de gestión. Bien, vamos a ver aquí si tienen alguna pregunta, algún comentario. Vale, anímense a comentar acá, de pronto algo que se me queda en el aire, alguna pregunta. De las metodologías, por supuesto, no he explicado qué es PESTEL ni he explicado ninguna otra metodología, pero anímense a dejarnos aquí los comentarios para irlos leyendo en cualquier momento. Bien, aquí vamos a ver entonces las metodologías, algunas, ¿vale? Algunas metodologías prácticas para analizar el contexto, ¿vale? Ya vimos el análisis de PESTEL, ¿no? Hacerse una serie de preguntas considerando que factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, por eso se llama PESTEL, porque cada una de las iniciales tiene esos elementos, pudiesen a afectar mi sistema de gestión. ¿Qué preguntas me hago? Pues las que ustedes consideren necesarias. Apóyense de las personas de su organización, de los líderes de procesos de organización y pregúntense, oiga, venga, analizamos el contexto político en el que se mueve mi organización. Venga, analizamos los aspectos ambientales que puedan llegar a impactar mi sistema de gestión. Venga, qué aspectos legales, el cambio normativo, de ahí que sí salen aspectos eh, relevantes para identificar riesgos y oportunidades, se pueden llegar a presentar en mi organización. Todo eso depende de qué, del contexto en el que se mueve su organización y qué tan profundo seamos en ese análisis, ¿vale? El análisis de las partes interesadas, que si bien no es una metodología en sí, pues es un elemento también a considerar para evaluar cuáles son las necesidades de mis empleados, por ejemplo, sus expectativas de los clientes, qué me están pidiendo mis proveedores, a qué me están obligando a cumplir, los reguladores normativos, ¿vale? Y según sus expectativas y necesidades, pues también hay que integrar eso como posibles riesgos u oportunidades porque mi organización, al conocer esas expectativas y necesidades, pues estará preparada para cualquier cambio que me pidan esas partes interesadas, ¿vale? Em, la matriz de relevancia, por ejemplo, nos va a ayudar a priorizar según el impacto de la probabilidad. Entonces, ahí prioriza con esa metodología los factores del contexto identificados y empezamos a evaluar a través de una matriz de relevancia. Venga, ¿qué tan probable es que este contexto se materialice o este elemento del contexto se materialice? Y si se materializa, ¿cuál es el nivel de impacto que va a tener mi organización? Obviamente, tratando de hacerlo lo más objetivo posible, ¿vale? Permitiendo en ese resultado visual, pues cómo se enfocan los recursos lo más crítico para el sistema. Ahorita en Cantan vamos a ver cómo la herramienta Cantan Software me va a permitir hacer un análisis de Pestel y me va a permitir dentro del análisis de Pestel hacer una matriz de relevancia, una combinación de metodologías, ¿vale? Entonces yo considero este análisis y lo vinculo con la matriz de relevancia. Aquí, por ejemplo, me faltó una que lo mencionaba Gerardo, que son las 5 fuerzas de Porter. Las 5 fuerzas de Porter lo que me permite es evaluar o analizar qué tanto puedo influenciar o qué tanto mi organización puede influenciar, por ejemplo, para que clientes adopten mis metodologías o proveedores adopten mis metodologías y en ese sentido, o para que nos consideren como sus clientes prioritarios o sus proveedores prioritarios. Y si logro tener ese tipo de influencias, ¿vale? Ahorita vamos a ver en Cantan Software que también tenemos esa metodología, pues yo puedo hacer que tenga menos riesgos porque tengo un gran poder de influencia o tenga muchos riesgos porque no estoy preparado o mi organización no está preparada para, si decide hacer un cambio interno, pues replicarlo a mis clientes o a mis proveedores, ¿vale?
Bien, perfecto. Aquí, como les decía, no importa la metodología que ustedes utilicen, ¿vale? No es tan relevante. Bueno, sí es relevante, por supuesto, pero no es una camisa de fuerza, ¿vale? Em, ustedes decidirán con su experiencia o con sus resultados si eso fue efectivo o no y tomarán las decisiones de cambiarla o mejorarla o analizar otro tipo de metodologías. No es una camisa de fuerza, pero sí que estas metodologías pueden ser una guía para que al menos tengamos un norte por donde hacerlo, ¿vale? Aquí nos dice Heidi Caterine Ramírez, nos dice, buen día Juan Pablo, ¿cómo aconsejas que sea la mejor forma de realizar el contexto? Que cada líder del proceso lo realice y luego se unifique, o mejor hacerlo en conjunto y sin minimizar el tiempo y duplicidad de la información. Sí, de hecho, les iba a mencionar aquí en herramientas simplificadas que la mejor forma, Heidi, a mi concepto, por supuesto, es hacer un taller con líderes del proceso. Venga, señores líderes, nos reunimos, le explicamos qué es lo que queremos lograr para que sea claro las respuestas que queremos lograr de los líderes y en conjunto vamos a analizar, em, inclusive de manera cruzada, Heidi, riesgos. Por ejemplo, yo puedo reunir al líder de producción, al líder comercial y a la dirección y el líder de producción a lo mejor esté muy sesgado, Heidi, ¿no? Entonces tengo aquí mi visión recortada, pues porque pues estoy analizando mi propio proceso, pero desde el punto de vista comercial puede haber identificado otros riesgos que el líder de producción o que para el líder de producción no sean visibles, ¿vale? Entonces es muy importante como todo sistema de gestión, elementos mutuamente relacionados y que interactúan entre sí, todos los procesos reunidos haciendo, o los procesos líderes de procesos más relevantes, haciendo este análisis de contexto, es supremamente exitoso, ¿vale? Y no desgastarse tanto en la metodología. Créame que no es tan relevante eso. Es más importante ese tipo de conversatorio donde podamos analizar, como líderes de proceso que somos, pues qué factores puedan afectar mi sistema de gestión, ¿vale, Heidi? Muchísimas gracias por tu pregunta, animarse a que hagan los aportes, comentarios, preguntas, dudas que consideren relevantes. ¿Cómo vamos hasta aquí? Quisiera preguntarles, eh, bueno, en las interacciones solo hay una manito arriba, pero pues si hay varias manitos arriba, pues entenderé que vamos bien. Gracias Claudia, gracias María Teresa, Luisa, Susana, Heidi, Amilcar. Muchísimas gracias por su presentación, por su participación, Neidi, Alma, César, bueno, Eduardo nos dice excelente, muchas gracias Eduardo. Es espero que esté más o menos quedando claro el objetivo, ¿no? El para qué estamos haciendo esto. Eso es, creo que hasta este momento es claro por qué es un elemento de la planificación. Pues si la organización, gracias Walter, Rafael, si, si la organización o si sabemos en qué mundo se mueve la organización, cuáles son los riesgos, no solamente de calidad o de seguridad y salud, sino de mi organización, pues muy seguramente voy a estar mucho más preparados, ¿vale? Dice aquí Luisa, buenos días, dentro de esta metodología se incluye el FODA. Sí, FODA como parte de este tipo de metodologías, el análisis FODA, bueno, que lo vimos en la diapositiva anterior, creo, en esta diapositiva, bueno, lo vimos como un elemento a considerar, pues nos permite, Luisa, precisamente identificar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas de mi organización, pero así como nos decía Gerardo, Luisa, el solo FODA a lo mejor se queda corto, ¿no? Podemos apoyarnos con metodologías como el análisis de Pestel, las 5 fuerzas de Porter, la matriz de la relevancia, y con ese resultado un poco más objetivo, porque aquí nos va a dar un resultado más objetivo, con un resultado matemático inclusive puede ser, pues ahora sí podemos identificar a lo mejor desde un análisis FODA un poco más centrado ese análisis, ¿vale? Dice aquí Eduardo, hoy los riesgos medioambientales representan un factor de riesgo a incluir. Sí, en el análisis del contexto, a pesar de que no estemos implementando un sistema de gestión ambiental, porque recuerden que estamos analizando riesgos del sistema de gestión, el factor ambiental hay que considerarlo y lo hablamos en la sesión anterior y gracias Eduardo por traerlo a colación. La nueva norma ISO 9001 y ISO 14001 que está prevista para el año 2026 nos dice que debemos incluir dentro del contexto de la organización el cambio climático. ¿Cómo el cambio climático puede afectar mi organización? ¿Vale? Como elemento a considerar dentro de este análisis de contexto. Y tiene sentido, Eduardo, ¿por qué? Pues venga,
Mi organización es una empresa de producción agrícola, por ejemplo, ¿vale? Y mi organización, su pico de producción es, voy a inventar porque no tengo ni idea del mundo agropecuario, pero vamos a suponer que mi cosecha es por allá en junio, ¿vale? ¿Y de qué depende esa cosecha? Vamos a suponer, es un supuesto, ¿no? Que en los meses de marzo y abril hay lluvias, ¿vale? Y se esperan lluvias. Y con este cambio climático vemos que ahorita las lluvias o el periodo de lluvias se está cortando, ya no es marzo y abril, sino marzo. Y vemos la tendencia de que ahorita son 15 días de marzo y después una sequía prolongada. Entonces, fíjense cómo esos elementos del impacto ambiental pueden llegar a afectar mi sistema de gestión y es lo que nos está invitando las nuevas ISO 9001 y 14001 a que debemos incluir esos aspectos de cambio climático y medioambientales, por supuesto, como parte del análisis. Entonces, yo creo que aquí a más de uno se les debe haber prendido el foco. Oiga, entonces lo que tengo que considerar es muy amplio. Sí, es muy amplio porque es todo lo que podría afectar mi sistema de gestión y cómo mi organización podría solventarlo. Bien, gracias Eduardo por el aporte. Bien, perfecto, continuamos. Con mucho gusto, Luisa, nos agradece aquí por la respuesta. Bien, em, contexto, riesgos, objetivos, esa cadena de coherencia, ¿vale? ¿Cómo nacen mis objetivos del sistema de gestión? A partir de los riesgos identificados y cómo identifique esos riesgos a partir de un análisis del contexto eh, consciente, ¿no? Bien hecho, ¿bien? Aquí está la lógica de la solidez del sistema. Primero analizamos el contexto, evaluémoslo, insisto, por la metodología que sea, ¿vale? De ahí esperen resultados para poder definir las estrategias. ¿Y cómo definimos la estrategia? Pues resultado del contexto, vamos a identificar riesgos, simplemente lo identificamos, y también identificamos oportunidades. Luego de eso, ese es el resultado del análisis del contexto. Luego de eso, es necesario evaluar qué tan probable es que el riesgo se materialice y si se materializa, qué tan impactante puede ser para la organización, ¿vale? Y lo mismo son las oportunidades. ¿Qué tan pertinente o qué tan beneficioso para la organización sería aprovechar esta oportunidad, ¿vale? En ese sentido, lo que ustedes analicen, pues necesitará tener unos objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo vamos a aprovechar esas oportunidades y lograr los resultados esperados? ¿Vale? Por ejemplo, derivado del análisis del contexto, una nueva regulación ambiental, por ejemplo, que pueda llegar a afectar mi sistema de gestión, cambios normativos, pues tenemos un riesgo de incumplimiento legal. Podríamos definir un objetivo, pues reforzar el proceso de identificación de requisitos legales y reducir las no conformidades, por ejemplo, o en coherencia con el objetivo, con el caso que les planteaba del impacto climático, que puede ser un riesgo para la organización. Oiga, pues voy a hacer un programa, me voy a inventar, ¿no? Un programa de recolección de agua lluvia, por ejemplo, que me permita por esos tiempos de sequía, pues soportar para la organización esos tiempos de sequía y, y minimizar el impacto en caso de que las sequías se prolonguen, ¿vale? Entonces, todos esos son ejemplos de estrategias que resultan precisamente del análisis del contexto, ¿vale? Si no existe esa conexión, como vimos en los ejemplos anteriores, sigo destinando recursos para cosas que mi organización no necesita. Entonces se vuelve una burocracia dentro del sistema de gestión, ¿vale? Bien, perfecto. ¿Qué errores comunes podemos cometer en la gestión del contexto ISO y cómo solventarlos? ¿Cómo evitar ese tipo de errores? ¿Vale? Aquí hay 5 ejemplos, ¿no? Pueden haber muchos. Uno de los errores más comunes es hacer un análisis genérico que podría aplicarse en cualquier empresa, ¿vale? Errores comunes. Tener una evaluación de análisis de PESTEL o un análisis DAFO, como quieran, y hacer una lista de chequeo por hacerla, ¿no? Check, 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 alto, medio, bajo, alto, medio, sin analizar profundamente qué es lo que están evaluando, porque es que consideren que de aquí nace la estrategia, ¿vale? Realicen talleres internos como solución, no lo hagan solo, no lo hagan como si fuera un requisito por mostrar. Desen el valor
o la importancia de este proceso y hagan talleres internos con todos los líderes de proceso que les permitan analizar todo el negocio desde un punto de vista estratégico, toda la organización mirando y priorizando cada uno de los elementos evaluados. Otro error es tratar el contexto como un documento estático, ¿no? Que va muy en coherencia con el punto uno. Es no conectar el contexto con riesgos y objetivos. Hicimos un análisis de contexto, me salió un aspecto económico alto y no tengo ningún riesgo identificado. Pues lo estamos haciendo mal, ¿no? Porque recuerden que derivado de ese análisis del contexto, si hay un factor económico con riesgo alto, pues tengo que identificar cuáles son los riesgos, porque derivado de esa identificación defino mis estrategias de cómo voy a hacer para evitarlo, ¿vale? O para estar preparado. Otro error grave también, por ejemplo, no asignar responsabilidades, ¿no? Considerar que esto es algo del líder de calidad, o de medio ambiente, o de seguridad y salud, y que nadie más está involucrado, ¿vale? Ahí es donde viene la capacidad que tengamos nosotros como líderes del sistema de gestión de ver la relevancia estratégica de la implementación de un sistema de gestión. ¿Para qué tienen un sistema de gestión? Pues para ayudar a los objetivos estratégicos y que al cumplimiento de esos objetivos estratégicos. Y por eso los objetivos del sistema de gestión deben estar alineados con los objetivos de la organización. ¿Y cómo los alineo? Pues conociendo en qué contexto se mueve la organización y a qué está expuesta, ¿vale? Em, Otro error, por ejemplo, documentarlo sin usarlo como herramienta de mejora. Bueno, puede que lo hayamos hecho bien la primera vez y que consideremos que nunca más hay que hacerlo, ¿vale? Recordemos el ciclo, planear, hacer, verificar, actuar, y el ciclo es de mejora continua. Tenemos que volverlo a hacer cada vez que terminemos el ciclo o mantenerlo vivo durante todo el ciclo, identificando posibles cambios a lo que la organización podría estar expuesto. Bien. Em, Bien, perfecto. Aquí nos pregunta Catalina, ¿cómo se conectan las partes interesadas con el contexto? Vale, Catalina, si me lo permites, esta pregunta la vamos a aclarar más con la parte práctica, porque vamos a ver que dentro del contexto interno, Catalina, las necesidades de mis clientes, bueno, contexto externo e interno, las necesidades de mis clientes, las expectativas de mis clientes, ¿vale? Pueden llegar a afectar mi sistema de gestión. Eso es un contexto externo, ¿vale? O sea, mi cliente espera de su proveedor X cosa. Y si yo no identifico esas necesidades y expectativas de esa parte interesada de los clientes, pues no estoy preparado para ese riesgo que podría ser la pérdida de ese cliente, ¿vale? Entonces, de esa manera se conectan las partes interesadas con el contexto de la organización, pero también son contextos internos, ¿no? Mis colaboradores, por ejemplo, cuáles son las necesidades y expectativas de mis colaboradores que podrían afectar el sistema de gestión, de mis proveedores, de las entidades gubernamentales. Entonces, analizando esas necesidades y expectativas, Catalina, pues yo voy a identificar riesgos y oportunidades también, y eso hace parte del análisis del contexto, ¿vale? Pero yo creo que queda un poquito más claro, Catalina, con la parte práctica, cómo hacemos ese análisis, ¿vale? Bien, perfecto. Muchas gracias por la participación. Continuamos entonces con eh, con mucho gusto, Catalina, con nuestra presentación, ¿vale? Ah, perdón que me devolví. Bien. El análisis interno y externo, los dos ejes del contexto, ¿no? Pilares independiente de la metodología que ustedes analicen. Venga, evaluamos los factores externos, cualquiera que sean, y los factores internos. Cómo eh, estas dos dimensiones, de aquí nacen las preguntas que ustedes se vayan a hacer, lo que ustedes vayan a analizar, ¿vale? Y teniendo claro que el resultado del análisis del contexto externo nos va a mostrar, hablando un poco del DOFA, amenazas y oportunidades, ¿no? Entonces, cómo me amenaza mi factor externo y cómo yo puedo aprovechar ese factor externo y verlo como una oportunidad. Y los factores internos nos van a mostrar fortalezas y limitaciones que tenemos dentro de nuestro sistema de gestión. Por ejemplo, el mercado nos puede exigir hacer una mayor digitalización, ¿verdad? Poder tener la información en tiempo real, trazable y pues nos va a exigir cada vez más eso, ¿no? Pero si internamente no tenemos competencias tecnológicas, no tenemos recursos destinados para ello, pues ahí hay un riesgo estratégico, ¿no? Si no estamos preparados para ello. De aquí para la pregunta de Catalina, pues ese ejemplo que estoy planteando deriva de haber entendido las necesidades y expectativas de mis clientes. Oiga, señor proveedor, desde el punto de vista de mi cliente, ¿no? Yo necesito que usted me tenga en tiempo real la facturación o necesito que me tengan en tiempo real mi pedido. Y si mi organización no ha entendido esa necesidad externa,
¿vale? Pues no estará preparada y ahí nace un riesgo estratégico. Bien. En ambos escenarios, es decir, para hacer un análisis serio, debo evaluar ambos ejes de manera integrada. Es decir, no es que ahorita vamos a hacer el contexto externo, listo, ya terminamos el contexto externo, ahorita seguimos con el contexto interno. No, venga, lo evaluamos como un todo, tenemos una visual de todo y con eso podemos enfocar las estrategias teniendo en consideración los dos ejes. Bien, perfecto. Em, Aquí nos vamos a aclarar un poco la conexión, Catalina, la conexión entre contexto, partes interesadas, riesgos, ¿vale? Antes de continuar, por aquí nos pregunta Patricia, ¿el tema geopolítico también es importante considerarlo? Por supuesto que es importante considerarlo. Todos esos factores externos en los que se mueve mi organización son necesarios considerarlos. No puedo ser parcial y de una manera sin haberlo analizado más a profundidad, Patricia, es decir, no, yo considero que esto no lo puede afectar. No, desen el tiempo de analizar todos esos factores y verán que en conjunto, como equipo, van a lograr identificar o desechar definitivamente que ese tipo de elementos, como el factor geopolítico, son relevantes para mi sistema de gestión. Bien. El contexto influye en partes interesadas, por supuesto. Las partes interesadas, como les decía, pues generan expectativas, ¿vale? Ya lo hablamos en ejemplos, ¿no? Si un cliente espera de mí como proveedor que yo le entregue la información en tiempo real, ¿vale? Y yo no estoy preparado para ello, porque el cliente puede cambiar de un día para otro porque sí estaba preparado y yo no, pues ahí se genera un riesgo, ¿no? Por supuesto, esas expectativas generan riesgos, pero también generan oportunidades. Y cuando estos tres elementos están alineados, pues el sistema es coherente, ¿vale? Hay una coherencia en por qué estoy haciendo lo que hago, ¿no? Recuerden que en todo momento estamos hablando de riesgos y oportunidades de la organización, del sistema de gestión, no de la disciplina, que son cosas diferentes. Y haberlos identificado, pues me ayudará a que mi organización esté preparada para solventarlos, ¿vale? Lo que hablábamos hace un momento, por ejemplo, si los clientes exigen una mayor trazabilidad, eso modifica el contexto externo, pues eso impacta el contexto externo, ¿verdad, Catalina? Y en ese sentido, pues no me va a generar un riesgo de pérdida de contratos, debe convertirse en un análisis de controles que necesito precisamente para no perder esos contratos y debe convertirse ese análisis en un objetivo de mejora, ¿vale? Eso es importante considerarlo. Bien. ¿Cómo convertir el contexto en un proceso vivo? Para mantener el contexto actualizado se requiere disciplina, ¿vale? Tener un procedimiento, un proceso claro, em, mm, bajado, no encontré la palabra adecuada, bajado a los procesos de una organización, es decir, haberlo hecho visible dentro de mi organización y haberle dado la relevancia necesaria. Definir una frecuencia de revisión, cada cuánto lo vamos a hacer o cuándo se activa ese proceso, asignar responsables claros, registrar cualquier cambio, registrar cada cambio que impacte riesgos o objetivos y si por ejemplo hay una nueva regulación, eso debe reflejarse en la matriz de riesgos y posiblemente en nuevos objetivos. Por eso la matriz de riesgos y oportunidades también es viva, ¿no? Está cambiante de acuerdo a esos cambios de la organización. Bien. Trazabilidad y preparación para la auditoría. Bueno, que esta diapositiva es más como de ya el día a día, ¿no? No tanto de la metodología o el para qué el análisis de contexto, sino pues que de pronto tener clave al momento en la auditoría, ¿no? Muy seguramente el auditor, un buen auditor no va a buscar los documentos, un buen auditor, ¿no? No va a decir, demuéstrame el análisis del contexto únicamente, como un check de que ya lo hicieron, ¿vale? Sino un buen auditor debería buscar coherencia. Venga acá, usted identificó que estos aspectos de externos de su parte interesada cliente puedan afectar su sistema de gestión. Déjeme ver los riesgos que ustedes identificaron. Frente a eso, déjeme ver la evaluación, por qué lo evaluaron de esa manera. Déjeme ver los controles o estrategias que ustedes van a hacer y cuáles son los objetivos de su sistema de gestión. Cuando todo eso está coherente, o sea, el auditor pasa un cuchillo caliente por toda la mitad de la planificación del sistema de gestión, pues ese cuchillo no va a entrar porque tiene coherencia, ¿vale? No va a poder entrar y no va a poder destruir su estructura de su sistema de gestión porque ese cuchillo no corta un sistema coherente, ¿vale? Que tenga una coherencia entre lo que ustedes han identificado y las actividades que ustedes han determinado. Bien.
Por aquí nos dice Eduardo, implementación efectiva. Sí, perfectamente. Claro que este es el elemento clave para definir la estrategia y la implementación de mi sistema de gestión. Bien, gracias Eduardo. Ya, digamos como por parte final de este contexto inicial, recuerden que, por supuesto, esto es una charla más que una cátedra del análisis, pero pues la idea es darles elementos clave para que ustedes puedan empezar a hacer esta implementación de manera correcta. Pues, ¿cómo hacerlo? ¿Vale? En resumen, ¿vale? En resumen, ¿cómo deberíamos hacerlo? Primero, sugiero formar un equipo multidisciplinario, no hacerlo solo, ¿vale? Porque lo vamos a hacer mal, créanme. Ustedes no van a tener el conocimiento de toda esa organización y es necesario para apoyarse a un equipo multidisciplinario de la organización. Recopilar información relevante. Venga, líder de proceso, lleve muéstreme su ficha de caracterización del proceso, por ejemplo. Dígame usted qué hace y con quién lo hace, cuáles son sus entradas, qué es lo que usted transforma, cuáles son sus salidas y con esa información relevante y clara, vamos a hacer un mejor análisis. Hacerlo simple, no se compliquen, ¿vale? Si ustedes escogen la metodología más compleja, no quiere decir que lo estén haciendo bien, ¿vale? Lo importante es que sea clara para todos. ¿Cuál es el objetivo de estar aquí reunidos y qué es lo que queremos lograr? Conectar cada factor que salga relevante en ese análisis con un riesgo y objetivos, ¿vale? El factor económico es alto, venga, identificamos los riesgos. Una vez identificados los riesgos, ¿cuáles van a ser mis objetivos para mitigarlos? ¿Vale? Entonces, se trata de una coherencia estratégica. Tengan en claro que el contexto es el punto de partida del sistema, ¿vale? Y por supuesto, pues revísenlo periódicamente, ¿vale? De esa manera, pues finalizaría mi presentación inicial. No se vayan a retirar, no hemos terminado, por supuesto, todavía la charla, falta la parte práctica, ¿vale? Em, Recordarles seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Cantan Software, LinkedIn, Cantan Software, también nos encuentran en YouTube como Cantan Software para que estén atentos a el material. Para las personas que me han preguntado dónde pueden consultar el material, en la página de YouTube va a estar disponible, ahí lo pueden consultar, descargar si lo desean. Y pues espero que esta primera parte haya sido provechosa. Les agradezco a las personas que participaron. Gracias, Antonio, por, tu, por tus manitas, por tus aplausos. Gracias, Leonora, Luis, perfecto. Pero ahorita vamos a pasar a una parte práctica. Vamos a hacerlo en la práctica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo Cantan Software me ayuda a hacerlo? ¿Vale? Bien, permíteme, voy a tomar un poquito de agua para continuar. Y ya entonces les comparto, voy a dejar de presentar la presentación y voy a pasar a nuestro Cantan Software para que lo veamos desde una parte práctica. Aquí les agradezco, recuerden, cada vez que cambie de pantalla o de presentación, les agradezco con una manito arriba si me confirman si están viendo correctamente nuestro Cantan Software. Gracias Luisa, Milka, Rubén, Francisco, María Teresa, Neidi, Dante, Catalina. Muchísimas gracias a todos por estar atentos y por participar. Bien, entonces recuerden que Cantan Software es una herramienta tipo SaaS, ¿vale? En la que podemos acceder, por ser tipo SaaS, pues nos encontramos en la nube, podemos acceder desde cualquier dispositivo con acceso a Internet a una plataforma principal a la que accederemos con usuarios y contraseñas que ustedes definirán los niveles de acceso al momento de contratar la herramienta, ¿vale? Esta es la aplicación, la herramienta principal, pero no es la única herramienta, ¿vale? Nosotros somos una herramienta modular, y es decir, tenemos un módulo específico que da solución o alcance a la necesidad de cada elemento del sistema de gestión, ¿vale? Y nos complementamos con diferentes aplicaciones móviles. Hoy, por supuesto, no lo vamos a ver todo, no lo vamos a alcanzar a ver todo, pero sí que vamos a ver aquellos módulos en coherencia que me ayudan a hacer o a determinar el análisis del contexto, ¿vale? Entonces vamos a acceder a Cantan Software en este momento con mi usuario y contraseña. Y recuerden que somos entonces una plataforma modular, ¿no? Que estamos en constante eh, capacitación para nuestros clientes. Ustedes no van a estar solos al momento de la implementación. Por supuesto, van a tener un apoyo del equipo consultor, que todos aquí nosotros somos expertos en sistemas de gestión y pues tratamos de garantizar las mejores prácticas. Pero bueno, vamos a irnos enfocando al tema más importante. Estoy en Cantan Software y ¿qué hago? ¿Vale? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, recuerden que somos una herramienta modular y en ese sentido tenemos una aplicación o un módulo por cada necesidad. Entonces aquí lo que hemos hecho es tratar de que Cantan Software sea lo más
fácil posible, lo más intuitivo posible para que el mismo sistema o el mismo software los vaya llevando a dar los pasos, ¿vale? Entonces aquí tenemos un mapa de navegación donde tratamos de simular un río y las aplicaciones de donde nace un río. Y aquí simulamos que nace el sistema de gestión, por aquí está el análisis del contexto, la necesidad de expectativas de partes interesadas. Y de esa manera, de manera muy natural, pues vamos recorriendo todo el río y avanzando con mi sistema de gestión hasta la mejora continua, ¿vale? O también tenemos la posibilidad de acceder a las aplicaciones a través de estos numerales que simulan los numerales de la estructura de alto nivel de las normas ISO. Y dependiendo de lo que yo necesite, pues fíjense que en el contexto está el análisis de contexto y la necesidad de expectativas de partes interesadas. Pero, pues no sé qué hacer, ¿vale? No sé por dónde empezar, qué hago, cómo hago el análisis del contexto. Entonces, pensando en eso, nosotros tenemos diferentes ayudas que a ustedes les van a permitir pues recuerden que nuestro objetivo es simplificar las cosas, ¿no? Hacerlo más rápido, aprovechar el recurso tan prioritario que es el tiempo y por supuesto tener la información trazable y disponible en tiempo real para que ustedes puedan tomar decisiones. Entonces tenemos este asistente Cantana que es un asistente que utiliza inteligencia artificial y les va a ayudar a través de inteligencia artificial para lo que ustedes necesiten. Cantana está en capacidad de saber con quién está conversando a partir de los usuarios y contraseñas, tiene el contexto con base a la información de los registros que ustedes tienen en la plataforma em, y servirá como soporte de ayuda de mi software o como ayuda o como consultor del sistema de gestión. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a Cantana cómo hago el análisis de contexto, ¿vale? ¿Cómo hago el análisis del contexto? Entonces, aquí empezamos una conversación, esto funciona como base de una inteligencia artificial como ChatGPT, donde yo le hago una serie de preguntas o converso con la inteligencia artificial y a partir del contexto que yo le dé, entre más contexto le dé yo a la inteligencia artificial, pues mejor van a ser los resultados, ¿vale? Recuerden que aquí el asistente Cantana nos va eh, a profundizar dependiendo del contexto que nosotros tengamos aquí. Aquí tengo algún tema de conexión a Internet a lo mejor. Vamos a esperar un momento y mientras que esperamos la respuesta de Cantana, ahí no es necesario que sigamos esperando, vamos a iniciar con las diferentes aplicaciones, ¿vale? Aquí ya me ha respondido, por ejemplo, nos dice para hacer el análisis del contexto en la plataforma, debemos seguir los siguientes pasos. Entonces me dice, en la lista, aquí lo estoy usando o me entendió, por supuesto le di un contexto muy general, me está ayudando como consultor de la herramienta. Entonces me está dando los pasos de cómo hacerlo. En la lista desplegable contexto, selecciona análisis del contexto, haz clic en nuevo, entonces me está diciendo cómo hacerlo, ¿vale? Me está diciendo los pasos para llegar a la aplicación, ¿vale? Y cómo diligenciar la aplicación. Entonces aquí me está respondiendo como un consultor de la herramienta, ¿vale? Aquí lo voy a hacer más específico, ¿vale? Entonces explícame, lo voy a utilizar como consultor de la norma. Explícame en qué consiste, por ejemplo, la metodología a la pregunta que me hicieron en el chat, ¿no? De Pestel, ¿vale? Entonces aquí ya lo estoy utilizando no como consultor de la herramienta, sino como consultor en el sistema de gestión. Entonces, Cantan ya cambia de rol y me dice que es un marco analítico para identificar y evaluar los factores externos que puedan afectar el desempeño de una organización. Aquí me dice, pues, cuáles son los elementos, ¿no? Considerar los elementos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales. Y aquí me dice, pues, para qué es, ¿no? Aquí inclusive me dice que si quiero ayudarme a aplicar esta metodología en un caso particular en algún sector específico. Y le voy a decir que sí, soy una empresa de distribución, es un ejemplo, ¿no? De medicamentos, ¿vale? Entonces ahí ya sigo conversando con Cantana y aquí me puedo quedar con ella o con él, no lo sé, todo el día, ¿vale? Analizando mis necesidades, ¿vale? Y aquí me va a decir a esa pregunta, pues, qué elementos políticos puedo tener yo, por ejemplo, regulaciones gubernamentales sobre importación, políticas de salud pública. Aquí le he dado muy poco contexto, ¿no? Entonces, pues, soy una empresa de medicamentos de Colombia o de España o de Chile que se mueve en el sector, lo que sea, ¿vale? Entre más contexto le demos, pues mejor van a ser las respuestas. Entonces, fíjense cómo nosotros pensando desde el momento uno, qué es lo que ustedes o qué dificultades ustedes se podrían enfrentar al momento de utilizar no solamente el software, sino implementar el sistema de gestión, podrían tener y cómo nosotros, eh,
como herramienta tecnológica, pues estamos con la responsabilidad de ayudarlos a iniciar este proceso. Bien, entonces aquí vamos a dejar de un lado a Cantana y vamos a irnos y nos vamos a dirigir entonces a la aplicación principal, ¿no? Análisis de contexto, perdón, numeral 4 contexto, análisis del contexto. Y aquí ya lo que estamos viendo es ya la aplicación en sí, el módulo que me permite dar alcance a la necesidad. Es muy importante tener en cuenta dentro de nuestro software que al ser una herramienta modular, pues las aplicaciones o los módulos se conectan entre sí, porque recuerden que hay un módulo específico para alcance de la necesidad. Entonces aquí vamos a ver cómo conecto esta aplicación con otras. Ya vamos a ver el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Cada una de estas líneas que vemos acá es un análisis de contexto que alguien ya ha iniciado y pues que se encuentra en gestión. Perdón, es decir, que tenemos acá 7 registros de contexto iniciados en esta demostración. Yo voy a ingresar, por supuesto, a uno que ya esté hecho y sobre ese les voy a explicar cómo funciona. Cada uno de los elementos o cada una de las aplicaciones, en este caso, funciona a través de etapas. Alguien inicia el proceso con una primera etapa, cada una de las fases tendrá un responsable definido en su organización y esta primera etapa, por ejemplo, les va a ayudar a través de un formulario, pues a poder hacer una convocatoria. Recuerden que debemos hacer un análisis en conjunto con los líderes del proceso, pues desde la misma plataforma, yo puedo emitir notificaciones, indicar en la convocatoria dónde debemos reunirnos, la fecha de la reunión, cuándo es, cuáles son los aspectos que deben llevar mis líderes, por ejemplo, notificar por correo electrónico lo que nosotros queramos y enviar una notificación para las personas responsables e inclusive recordatorios a esas personas para que asistan a la convocatoria definida del análisis del contexto. Entonces eso como un valor agregado aquí como aplicación, ¿no? Poder convocar a los líderes de proceso. Ya una vez nos encontremos en el desarrollo del análisis de contexto, es aquí el núcleo de la aplicación, es donde vamos a analizar el análisis del contexto de mi organización. Entonces nos sentamos en este momento. Yo como responsable voy a ser el encargado de mantener el registro de lo que estemos conversando y aquí dejamos entonces plasmado quiénes estamos haciendo este análisis del contexto, ¿vale? A través de una selección de personas de mi organización. Y aquí tenemos entonces, eh, nosotros, quiero insistir, como responsables del producto, no somos expertos en sistemas, en sistemas informáticos, somos expertos en sistemas de gestión. Y aquí lo que nosotros tratamos de hacer es dejar las mejores prácticas sugeridas para, en este caso, hacer el análisis de contexto. ¿Qué metodología nosotros definimos acá? Para el análisis del macroentorno, hemos definido la metodología de Pestel. ¿Y cómo funciona el análisis del macroentorno? Ahorita que yo le dé el botón evaluar, se me van a desplegar una serie de posibles factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que pudieran afectar mi sistema de gestión. Por ejemplo, los datos económicos. La inflación podría afectar mi organización, la deuda del país, la devaluación de la moneda, el acceso a créditos bancarios como factores económicos. Oiga, Juan, ¿y si yo tengo la necesidad de incluir otros aspectos económicos a evaluar dentro de mi sistema de gestión, los puedo incluir? Sí. O yo no quiero tener metodología de Pestel, sino otra metodología. ¿La puedo cambiar? Sí, se puede cambiar, ¿vale? Pero nosotros aquí dejamos definida unas buenas prácticas para que ustedes tengan un punto de partida y se enfoquen en lo verdaderamente importante, que es el análisis de la información. Para análisis del microentorno, vamos a hacer una evaluación de las 5 fuerzas de Porter, en donde vamos a evaluar lo que les mencionaba, qué tanto poder de negociación tengo con mis clientes, ¿vale? Y aquí hay una serie de preguntas para determinar qué tanto poder de negociación tengo con mis clientes, es decir, qué tanto poder tengo yo eh, como proveedor, ¿vale? Como proveedor, para que mis clientes se adapten a mis necesidades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo influenciarlos para que logremos ventas cruzadas a través de ellos, para que cambien sus metodologías con el fin de hacerlas más afines a nuestros servicios o productos. Todos esos elementos dentro de el análisis del poder de negociación. Muy seguramente, si yo tengo un poder de negociación con mis clientes, pues al tener mayor influencia, pues estoy más preparado para solventar riesgos que se puedan presentar, ¿vale? Y voy a tener muchas más oportunidades. El poder de negociación de los proveedores y una serie de elementos también que vamos a evaluar cómo podemos influenciar para que los participantes, para que participemos en licitaciones en relación de confianza con los clientes, qué tanto podemos influenciar en mejorar el rendimiento sin amplitud de costo. Entonces, todo esto, recuerden que estamos analizando el contexto, ¿no?
las amenazas o productos, si existen productos que me puedan sustituir como oferta, si existirán a futuro cambios tecnológicos que sustituyan nuestro servicio o producto. Entonces son elementos que evaluamos dentro de ese análisis del microentorno, ¿vale? Ya les explico cómo se hace la evaluación. Y por supuesto, aquí tenemos la posibilidad también de hacer un análisis DOFA, resultante de ese análisis del contexto, donde vamos a poder visualizar y poder registrar en una matriz DOFA de los factores internos, cuáles son mis debilidades y fortalezas, y en mis factores externos, cuáles son las oportunidades y amenazas, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ver cómo se hace la evaluación. Aquí sencillamente, con un botón, se me despliega esa evaluación y aquí hagan de cuenta que estamos reunidos como líderes de proceso y empezamos a evaluar. Oiga, venga, evaluamos la evaluación de la demanda. Insisto, esto es posible ampliar la información, modificarla, agregar nuevos elementos, todo eso es posible modificarlo. ¿Qué tanto es la evaluación de la moneda como factor del aspecto económico del macroentorno? ¿Afecta a mi organización? ¿En qué medida? ¿Bajo, medio, alto, muy alto? Por supuesto, estos son variables que se pueden modificar o se pueden ampliar su concepto. Ustedes internamente entonces van evaluando un impacto medio y van ajustando dentro de la plataforma o van justificando el por qué esa evaluación de la moneda. Entonces, por ejemplo, mi empresa, a manera muy genérica para no ampliarlo tanto, mi empresa hace negociaciones en moneda extranjera, ¿vale? En moneda extranjera, ¿vale? Por esa medida puede ser, por ejemplo, alto que la devaluación de la moneda pues afecte mi sistema de gestión, ¿no? Y de esa manera vamos evaluando cada uno de los aspectos que trae el macroentorno, ¿no? Estamos evaluando el macroentorno, los aspectos económicos, los aspectos políticos, cómo la política de graduación fiscal me puede afectar, la inversión en el sector, los programas de iniciativa del sector, los aspectos sociales, las tasas. Entonces aquí hay unos, la metodología me dice qué es lo que tengo que evaluar y ustedes simplemente se centran en analizarlo. Por supuesto, se pueden ampliar los conceptos, ¿vale? Y aquí vamos evaluando todos los macroentornos, luego evaluamos el microentorno a través de las 5 fuerzas de Porter y evaluamos, ¿no? ¿Qué tanto podemos influenciar para que cambien mis clientes la metodología con el fin de hacerlos más afines a nuestros servicios o productos? Entonces, ¿en qué nivel lo vamos a evaluar? Obviamente haciéndolo de manera muy consciente. Al momento de calificar cada uno de los elementos del macroentorno y del microentorno, la plataforma, con base a la metodología, les va a dar un análisis visual y un análisis matemático. Y les va a decir de manera visual, creo que es muy claro, ¿no? Aquí en el macroentorno, por ejemplo, este aspecto económico es relevante, ¿no? La inflación puede llegar a ser relevante, ¿no? Puede ser impactante. Los aspectos políticos, veo, por ejemplo, que los programas de iniciativas del sector son bajos, pues de aquí puedo sacar oportunidades, ¿no? Porque pues, no tengo riesgo, tengo al contrario, a lo mejor, oportunidades. Y de esa manera ustedes visualmente, pues tienen la posibilidad de tener un análisis muy gráfico, muy visual para poder tomar decisiones. Venga, Juan, venga, y yo no sé a qué se refieren los datos de la inflación. Eh, pues cómo lo evalúo, ¿vale? O cómo puedo tener una premisa de mi sector. Aquí pensando en eso también, tenemos inteligencia artificial. Aquí simplemente damos un clic, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es darle un clic a un botón muy sencillo y lo que está haciendo en este momento nuestra inteligencia artificial es analizando la evaluación, comentarios, todo lo que ustedes evaluaron y con base a ese análisis, la inteligencia artificial en segundos me va a hacer pues esa priorización y me va a hacer una identificación de riesgos y oportunidades. Me va a decir, aquí por supuesto está todavía trabajando, pero ya estaba hecho el resumen, me va a decir cuáles son los elementos o las fortalezas más significativas con base a lo que ustedes calificaron, cuáles son las oportunidades, por ejemplo, me dice las oportunidades externamente están en las licitaciones gubernamentales y requisitos normativos, hay amenazas, por ejemplo, como ahí ya terminó, hay amenazas, bueno, ahí me cambió el análisis, existen debilidades internas como el bajo compromiso del personal, todo eso con base al análisis que ustedes hayan hecho previamente, él les va a hacer un resumen. Les va a decir de la metodología de Pestel cuáles son los factores más relevantes y les va a decir el nivel de impacto y el nivel de relevancia con base a la calificación que ustedes hicieron. De las 5 fuerzas de Porter, es decir, del microentorno, les va a decir cuáles son las fuerzas más representativas, la descripción de cada una de las fuerzas, el impacto y la relevancia. Y les va a dar un análisis DOFA
derivado de ese análisis les va a decir cuáles son las fortalezas, las oportunidades, debilidades, amenazas, les va a identificar inclusive los riesgos y oportunidades derivados de ese análisis, les va a identificar los aspectos transversales, aquí ya se están incluyendo los aspectos climáticos que les mencionaba de los cambios de las normas ISO para este año, y van a tener aquí inclusive la definición de objetivos estratégicos que les ayuden a ustedes a determinar la estrategia de su organización. Todo a un clic. Por supuesto, para que este análisis de inteligencia artificial salga lo más específico posible o lo mejor posible, pues es necesario que ustedes hayan hecho un análisis previo, ampliando la información a través de los comentarios de cada elemento evaluado y de esa manera ustedes van a tener aquí en cuestión de segundos ese análisis. O por supuesto, es inteligencia artificial y es necesario revisarla para ver qué de aquí me sirve y qué elementos yo puedo complementar y de aquí yo puedo complementar mi propia matriz DOFA. ¿Vale? Aquí ya tengo entonces mi análisis, ¿no? No sé aquí cómo vamos, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de la metodología en la plataforma, lo ven útil, les agradezco ahí con una manito arriba a quien lo vea útil o qué recomendaciones nos podría dar frente a esta metodología, si hay alguna pregunta de la aplicación, si lo ven relevante, si es claro. Gracias Luis, Adriana, María, Milcar, que nos dicen que les gusta la metodología. Mayela, gracias. Lucero, bien, perfecto. Entonces, de esa manera, fíjense cómo una herramienta nos ayuda a tener en un solo sitio, aquí reunidos todos, diferentes herramientas que nos ayudan a hacer muy rápidamente, la verdad, un análisis de contexto muy completo, ¿vale? ¿Cuáles son las salidas de este análisis del contexto? Pues por cada factor relevante, ¿vale? Por cada factor relevante, vamos a identificar riesgos, pero también vamos a identificar oportunidades. Recuerden que yo les dije que teníamos un módulo específico para que, eh, para dar alcance a la necesidad de cada elemento del sistema de gestión. Perdón que me distraigo leyendo las preguntas. Por acá nos dice Alma, ¿cómo se formaliza como información documentada? El mismo registro en sí. eh, Alma, lo que acabamos de hacer es información documentada. Ya lo tengo documentado y a través de usuarios y contraseñas puedo tener la trazabilidad ahí en tiempo real de cuándo se hizo, quién lo hizo, cuáles son los elementos que se hicieron, poder bloquear, por ejemplo, la modificación de del registro. Eso se convierte en registro en sí, ¿vale? Por supuesto, habría que complementarlo con un procedimiento, ¿no? Que explique la metodología, que defina cuáles son los criterios de evaluación, pero aquí la misma aplicación en sí es ya información documentada. Dice aquí, la APP también incluye nos dice Catalina, perdona, la APP también incluye detección de requisitos de las partes interesadas, las conecta con el contexto. Sí, es otra aplicación que vimos al inicio, Catalina, que tiene la misma lógica, inteligencia artificial. O sea, primero, a ver si nos alcanza el tiempo para verla. Identificamos las partes interesadas, Catalina, en una segunda etapa, igual que esta. Definimos ustedes internamente las necesidades y expectativas de cada parte interesada y con inteligencia artificial, así como lo vemos ahorita, también me define cuáles son las posibles amenazas que podríamos tener o riesgos derivados de esas necesidades y expectativas de partes interesadas, ¿vale? Recuerda, Catalina, y para todos, que hay un módulo específico para cada gestión, ¿vale? Por supuesto, las dos que les acabo de mencionar, la otra es necesidades y expectativas de partes interesadas, es la misma lógica y todas derivan en la identificación de riesgos y oportunidades. Gracias, Catalina y Alma, por la explicación. Aquí nos pregunta José Humberto, me interesan más las preguntas. ¿Cuántos elementos se deben seleccionar? Tengo un sistema trinomio y más de 100 riesgos y oportunidades. ¿Cuántos elementos a seleccionar? ¿Te refieres? No entiendo muy bien la pregunta, José, discúlpame. ¿Te refieres a los elementos de las metodologías? Todos a considerar, ¿vale? Hay que considerarlos todos. En un sistema integrado, ¿lo tengo que hacer independiente? No, pues porque todos estamos analizando esos riesgos o factores externos e internos que puedan afectar mi sistema de gestión, independiente de cuál sea, ¿vale? Es el entorno en el que se mueve mi organización. Disculpa, José, si no entendí bien la pregunta y me la quieres ampliar, con mucho gusto la ampliamos. Bien, entonces, en una tercera fase, derivado de este análisis de contexto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues identificar con esta función riesgos y oportunidades, todo derivado del mismo análisis. Entonces, si yo voy a identificar un riesgo, a partir de un formulario que ustedes deciden cuáles son los campos que quieran tener como información de los riesgos, pues lo identifico. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el origen de este riesgo? ¿Cuál es el tipo de riesgo? ¿Cuáles son sus causas y consecuencias?
Y a medida que vayamos identificando riesgos, la plataforma va a ir identificando y almacenando a través de un código, pues todo el inventario de los riesgos. Entonces aquí me dice, por ejemplo, tengo riesgo de pérdida de clientes que nace del análisis de partes interesadas. Aquí, por ejemplo, tengo la planeación un riesgo de planeación de la demanda sin considerar productos agotados. Todo esto derivado de análisis de contexto. Por ejemplo, identifiqué modificaciones de regulaciones de calidad nacionales e internacionales que afecten estándares de producción. Por los cambios las causas son los cambios políticos gubernamentales. Entonces, aquí a medida que vayamos identificando los riesgos, vamos almacenando en la plataforma. De igual manera las oportunidades, vamos identificando oportunidades en la plataforma y a medida que vayamos identificando, vamos teniendo ese inventario de oportunidades. ¿Puedo utilizar Cantana para que me sugiera riesgos y oportunidades? Por supuesto, para eso está Cantana. Oiga, Cantana, tengo este análisis del contexto, mis resultados fueron estos, ¿qué riesgos y oportunidades se podrían detectar derivado de este análisis? Y Cantana te los va a sugerir. Obviamente, entre más contexto le den, mucho mejor. Bien, perfecto. Una vez identifiquemos esos riesgos y oportunidades, pues voy a duplicar aquí un poquito la pestaña. Voy a utilizar la otra aplicación, Catalina, para que veas cómo funciona también la aplicación de necesidades expectativas de partes interesadas. Es la misma lógica, ¿vale? Es la misma lógica. Un conjunto de elementos que me permiten identificarlas como parte del contexto. Aquí yo voy a ingresar a uno de ellos. Catalina, por supuesto, los datos que vamos a ver acá son hablando de la necesidad de expectativas. Aquí, por ejemplo, tenemos en la primera fase la identificación de esas partes interesadas, ¿vale? Entonces, esto es configurable, ¿no? Esto ustedes pueden ampliar la información. Tenemos como partes interesadas, por ejemplo, los clientes, proveedores, accionistas, comunidades, entidades, contratistas, reguladores, autoridades y así con todas las partes interesadas que ustedes tengan. Por cada parte interesada que ustedes hayan identificado, pues vamos a definir cuáles son las necesidades. Y aquí vamos a poder, por ejemplo, de mis clientes tengo la necesidad de suministrar productos. Por supuesto, los ejemplos que están aquí son muy genéricos, ¿no? Pero obviamente hay que em, ampliarlo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de mis clientes? ¿Cuáles son los requisitos legales asociados a mis clientes? Otros requisitos a tener en cuenta y observaciones adicionales, como un contexto adicional, Catalina y grupo de acompañamiento del día de hoy. Una vez identifiquemos esas partes interesadas, Catalina, y todos, en una segunda etapa vamos a hacer esa evaluación de esas necesidades, ¿vale? Aquí las registramos, aquí solamente he registrado clientes, y aquí vuelve a aparecer nuestra inteligencia artificial. Aquí a un clic, lo que va a hacer la inteligencia artificial es leer lo que ustedes han identificado de esas necesidades expectativas y me va a decir acá, a manera muy rápida, un análisis de lo que encontró, ¿vale? Aquí tiene el contexto de la organización. Este centro es de una empresa de oil gas, ya sabe el contexto de la organización, ¿vale? Y nos va a decir entonces cuáles son las partes interesadas que más interés tienen, mayor influencia tienen, qué mayor impacto tienen, cuáles son, estas son, bueno, aquí está repetida la información por alguna razón. Ah, bueno, aquí me está diciendo es las necesidades que tienen cada uno de esos elementos, los requisitos legales, las acciones sugeridas, cuáles son las partes interesadas externas, ¿vale? Y me va a decir, aquí no lo sacó porque da un muy poco contexto, pero también me va a decir, Catalina y equipo, pues cuáles son los riesgos y oportunidades, al igual que lo vimos en el análisis de contexto, y cuáles podrían ser los objetivos adicionales. Aquí también tenemos una evaluación, ¿vale? Para evaluar cada una de las partes interesadas, qué tanto nivel de influencia tienen, por ejemplo, mis clientes, qué tanto nivel de interés tienen y la alineación entre la necesidad y la expectativa, qué tanto nivel la tenemos nosotros. Y de esa manera, gráficamente, vamos a tener pues la respuesta, ¿no? La respuesta y poder evaluar cuáles son las partes interesadas. Y aquí, Catalina y equipo, no solamente vamos a poder identificar riesgos y oportunidades, al igual que el análisis de contexto, sino también vamos a poder planificar tareas que nos permitan, pues, abordar esas necesidades, esas expectativas a partir de una programación. Bien, por supuesto aquí nos quedamos cortos en el webinar, ¿vale? En el workshop, perdona. Aquí nos dice Juan Carlos, muchas gracias por la información, excelente webinar. Disculpa una enorme duda personal, soy recién egresado, ya me encuentro laborando. ¿Ve usted que este año de actualización de la CISO, usted me recomienda tomar diplomados o una maestría? Bueno, pues digamos, Juan Carlos, que si apenas estás iniciando, pues es importante. eh, Obviamente, entre mayor nivel puedas adquirir, pues mucho mejor. Sería irresponsable de mi parte de aconsejarte si un diplomado o una maestría, pero pues lo importante es que empiecen en este mundo del sistema de gestión. Bien, entonces aquí
digamos que nos quedamos en el punto de partida, porque ¿qué resulta de esto, de la identificación de riesgos y oportunidades? Pues tenemos una aplicación de gestión de riesgos que les va a permitir en un solo sitio a evaluar esas oportunidades y evaluar los riesgos derivados de ese análisis, ¿no? Y aquí, de manera muy rápida, porque lamentablemente el tiempo es muy corto, pues vamos a ver que vamos a poder identificar a partir de una metodología que ustedes decidan, pues ese nivel de riesgo, ¿no? ¿Qué tan probable es que ese riesgo previamente identificado, y aquí automáticamente van a estar los riesgos identificados, vamos a evaluar qué tan probable es que ocurra y cuál es el impacto de una manera automática en la plataforma para posteriormente pues definir cuáles son los controles a aplicar. Y por supuesto, pues aquí vamos a definir los objetivos del sistema de gestión. Con base a esta información vamos a poder determinar dentro de la plataforma cuáles son los objetivos del sistema de gestión, poder proponer las metas, em, los logros, el objetivo, por supuesto, de lo que queremos lograr dentro de mi sistema de gestión, poder planificar tareas dentro de la plataforma y una vez definidos los objetivos, pues vamos a poder asociar dentro de la misma visualización del objetivo cómo se encuentra el desempeño, bueno, el logro a través de indicadores de los objetivos asociados al sistema de gestión. Aquí vamos a poder filtrar por un año específico, ¿vale? Para poder visualizar cómo va el desempeño del objetivo del sistema de gestión o por supuesto medido a través de indicadores.